2:30 de la tarde, el dato de empleo está en el 4,3%. Sube el dato de empleo, sube el desempleo en Estados Unidos, pero sobre todo el dato del non-farm payrolls cae 22.000 en lugar del dato que se esperaba de 75.000. Cae y por tanto el dato de empleo es peor de lo que se esperaba. En tasa de desempleo es lo que se esperaba, de 4,2 a 4,3, pero la fotografía viene alrededor de las nóminas, no solo en el dato de empleo que estamos viendo, 4,2 frente a 4,3 al que hemos pasado en agosto, fotografía del desempleo en Estados Unidos que nos marca el camino de una destrucción mayor alrededor del empleo. Cuidado, Powell, Trump, Powell, too late, le va dando la razón porque se está deteriorando el empleo en Estados Unidos. Tasa de desempleo como se esperaba. Cuidado con el non-paying payrolls, que sí que vemos un movimiento de 75 a el entorno de los 22.000, siendo esta la última hora fundamental alrededor del empleo. Nos vamos a la táctil a ver la fotografía del empleo, 0,19% en el mercado. Después de ver, vamos a ver si podemos hacerlo diario, para ver cómo está el movimiento del mercado de verdad. A ver si se actualiza. Movimiento de dudas, ¿ven? Aquí está la flecha a un lado y a otro, intentando descifrar si el movimiento es bueno o suficientemente bueno. Nasdaq 100 también en un comportamiento muy parecido al que teníamos antes. Vemos 0,47% arriba, ha sido latigazo hacia abajo, latigazo hacia arriba. Y tenemos también el comportamiento del Dow, 0,17. Aquí sí, recuperación, pequeño latigazo hacia abajo, rápidamente hacia arriba el Dow Jones. Diferenciales de la deuda en este entorno. El desempleo va de mal en peor. Miren, aquí sí está claro. 2 años americano, 1,95% en negativo. La rentabilidad está en el 3,52. El movimiento claro de caída, una vez que ha conocido el mercado alrededor de la deuda, mayor valor de los bonos, mayor caída de la rentabilidad, pero mayor valor del bono en un entorno donde un 84% en la parte más corta de la deuda. Rápido, el recorte de la Fed, que ya está el mercado prácticamente descontándolo. Y si no, es que alguno más. 10 años americano, 4,11, caída del 1,13, hay flecha hacia abajo, pero no tan pronunciada, y 0,43 solo el 30 años americano, 4,83, primero con un movimiento al alza, como ven aquí, y luego una flecha a la baja, pero fíjense que ha llegado a tocar el 5%, ¿eh? Es decir, una flecha rápida hasta el 5% y una recuperación al 4,85, ya les digo que todo en segundos. El movimiento rápido del 30 años americano, incluso para intentar ver de qué manera se está deteriorando el comportamiento de la economía, sobre todo con la creación de nóminas no agrícolas, que cae hasta las 22.000, no es que estén en negativo, sino que de 75 pasan a 22.000. 2:34 de la tarde aquí en Madrid, este es el dato. Julio, tasa de desempleo en Estados Unidos, 4,2, informe de empleo, agosto 2025, 4,3. 8:34 de la mañana, costa este de Nueva York. Víctor Álvarez González, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? No se rompe el guión de lo que esperaba el inversor, pero la parte de nóminas no agrícolas nos va reflejando lo que los datos de la semana sí nos iban apuntando. Y es que vamos a ver si no es verdad que es too late, Jerome Powell, ¿no? Sí, en cierto modo, los datos le dan la razón de momento a Trump, sobre todo porque lo que tú has comentado, estábamos viendo ya durante la semana toda una serie de datos que ahora de alguna manera se confirman. Por lo tanto, a ver, si fuera uno, porque es verdad que los datos norteamericanos últimamente dejan mucho que desear, hay que reconocer que Trump cuando se queja de eso tiene su parte de razón, aunque él aproveche luego para colocar a alguien de su confianza. Pero bueno, la realidad es que hace mucho tiempo que cualquiera que siga los datos norteamericanos ve que hay muchas inconsistencias. Pero en esta ocasión todos los datos de empleo que hemos estado viendo a lo largo de la semana han apuntado en una dirección
nada terrible, pero sí que se está enfriando la creación de empleo, que por primera vez en mucho tiempo las demandas de empleo superan claramente a las ofertas de empleo. Es la primera vez desde 2021. En fin, toda una serie de datos que no quiero aburriros con ellos, pero que llevan al final todos a la misma conclusión, y hoy es como, si me permite la expresión, el fin de fiesta, porque digamos que ya es el dato oficial, digamos, de empleo, de nóminas, etcétera, el dato de desempleo, etcétera. Todos los datos oficiales salen hoy y coinciden todos. Por lo tanto, claramente esto es como si hubiera un embudo que lleva solo un camino, y es que la Fed empiece a reducir los tipos de interés, porque no olvidemos que tipos de interés neutrales, sin llegar a ser, digamos, dovish, como se dice en inglés, es decir, de relajación, son aproximadamente 100 puntos básicos, es decir, el 1% por encima del nivel de inflación. Por lo tanto, los tipos de interés, si se situaran, por ejemplo, en el 3,75, estaríamos todavía en una política neutral, no una política relajada. Ahora mismo, tal y como se definen estas cuestiones, es una política relativamente restrictiva. Por lo tanto, no habría ningún problema en que la Fed ya diera definitivamente este paso. Y acabo con esto, muy importante, cuando además se han quedado, entre comillas, sin la excusa de los aranceles, porque está ocurriendo lo que dijimos. Los aranceles se van a ir aplicando a los productos de forma muy escalonada, con mucho cuidado, porque nadie se quiere quedar fuera del mercado norteamericano. Nadie quiere que le quiten su parte del pastel, y por lo tanto nadie puede subir los precios de forma, digamos, salvaje, porque se queda fuera del mercado. El empleo empieza a marcarnos senda, pero la realidad es que tampoco un 4,3, no sé qué opinas tú, Víctor, pero un 4,3 tampoco es el fin del mundo. Es decir, ya lo cogiéramos en España. Es decir, que es una tasa de desempleo, sobre todo, que está marcando o sigue marcando dinamismo. El GDP Now de la Fed Atlanta, que se publicaba en la jornada de ayer, nos estaba marcando un 3% de crecimiento. Y la inflación la tenemos más o menos en ese entorno del 2,5, 2,7, en ese entorno va jugando. Tanto como para que una parte del mercado se haya lanzado a por el oro de una manera tan descarada, pensando además que puede haber un entorno de estanflación. 3% no es estanflación, 2,5% no es estanflación, y una tasa de desempleo del 4,3% tampoco nos está marcando que la economía se vaya a desplomar. ¿O sí? No, yo creo que la subida del oro no tiene absolutamente nada que ver con un temor a una estagflación, con todos mis respetos a quienes opinen así. Primero, porque no lo hay. Es decir, la inflación está bastante controlada, estamos hablando de un 2,7, el objetivo ideal es el 2%. Una economía que no está sobrecalentada, con lo cual es fácil, relativamente fácil, que puedan reducirse incluso ese nivel de inflación. Lo estamos viendo en los servicios por primera vez en muchísimo tiempo, con lo cual yo no digo que esa inflación va a llegar al 2%, eso parece difícil, porque algo harán los aranceles, evidentemente, pero bueno, tenemos la gasolina, el petróleo, la energía cayendo, tenemos los servicios, los restaurantes, todo aquello que después de la pandemia se había disparado tanto, está cayendo también esos precios de los servicios, de la restauración, de muchas cosas. Por lo tanto, no tenemos un problema de inflación en Estados Unidos. Quiero decir que esto es un dato, no es una opinión, no hay una inflación elevada. No digo que sea en el objetivo de la Reserva Federal. Segundo, en el momento que estás empezando a ver que hay una cierta, digamos, debilidad, por decirlo así, que el empleo no está tan fuerte como estaba, esto es una realidad, no se crea empleo igual, pues también es un motivo que reduzca el riesgo de inflación de costes salariales, que es una de las más importantes. Y desde luego no hay un estancamiento, porque como tú bien dices, la economía norteamericana está creciendo en el entorno entre el 2 y el 3%, y además con ese nivel de empleo. Por lo tanto, no hay estancamiento en la economía norteamericana, más bien al revés. Vamos a empezar a ver el efecto de las desregulaciones, bajadas de impuestos, etcétera. Para nada, la vemos súper fuerte en todo el tema de la inteligencia artificial, etcétera. No hay un estancamiento, no hay un problema de inflación en el sentido de inflación al alza, claramente. Por lo tanto, no es el oro, en nuestra opinión, no sube porque hay un problema de estagflación. El oro sube porque hay miedo al exceso de deuda. El oro está subiendo por el mismo motivo que están subiendo los tipos de interés en el bono japonés a 30 años, que ha pasado Japón de poder pagar solo un 1% por endeudarse a 30 años a pagar un 4%. En Europa tenemos a Francia, que ya sabemos qué problema tiene con la deuda, pero no solo tiene Francia. Tenemos a Alemania, que ha dicho que ya no quiere techo de gasto, que quieren gastar como los demás, que ya que van a pagar la fiesta, ellos también quieren gastar. Es decir, el oro, en nuestra opinión, sube, y justificadamente,
por el hecho de que hay cierto temor a una crisis de deuda en el futuro. No digo que vaya a ser ahora, a una desconfianza en ese gasto descontrolado de los políticos financiado con deuda, y coincide con que los plazos largos, cuidado, no los bonos de corto o medio plazo, sino los bonos más bien de largo plazo, de 10 a 30 años, está subiendo el tipo de interés, está cayendo el precio y está cayendo donde hay más deuda, como es el caso de Japón. Muy fuerte en Europa, porque todos los países están endeudados, pero Europa ha decidido elegir el camino del endeudamiento y el gasto público masivo a la japonesa. Está repitiendo lo que ha ocurrido en Japón, en la esperanza de que eso le saque del estancamiento económico. Y en el caso norteamericano ya sabemos el nivel de deuda que tienen, aunque es cierto que por lo menos están intentando hacer algo al respecto. Hay que ser justo. Por lo menos, si en Europa el mensaje es: vamos a endeudarnos todo lo que haga falta, gastar todo lo que haga falta, sea en armas, sea en infraestructuras, sea en lo que sea. En Estados Unidos es cierto que han bajado los impuestos, pero también están ingresando billones en terminología europea de dólares, están ya ingresando en concepto de aranceles. Por lo tanto, para nosotros la subida del oro tiene que ver con el temor de los inversores al exceso de deuda, y es un aviso a los políticos de que el mercado es consciente de que se están pasando con la deuda pública. Lo que pasa es que, Víctor, si vemos el oro, es que el oro sube un 1%, ¿eh? Desde que se ha conocido el dato, se ha disparado el oro, alrededor de pensar que el movimiento de bajada de tipos, puede provocar que haya tensiones o ¿qué está viendo el inversor ahí? Porque no tiene sentido tampoco que el oro tenga esa reacción tan... entiéndame, de chicharro, ¿no? Tan visceral, ¿no? Con un dato de empleo. El oro tiene desde hace mucho tiempo una correlación positiva, que no siempre ha sido así, pero el oro tiene una correlación positiva ahora mismo con la renta variable desde hace mucho tiempo. Es decir, que no es nada raro ver que suba el S&P 500 y que suba el oro. El chicharro no sé, yo creo que más que nada lo que hay es que en los mercados cada año y cada periodo, y esto si lo dijera yo se me echaría todo el mundo encima, pero advierto que esto lo decía Keynes, es decir, los mercados también son modas. Entonces, igual que la moda de la inteligencia artificial, que además modas que pueden estar más que justificadas, de hecho lo están. Entonces tenemos la inteligencia artificial, pero también tenemos, tú ves cualquier podcaster norteamericano importante y todos hacen publicidad del oro. Y aquí también en España, es decir, que aquí es muy, igual que hay otras épocas. Tú te vas a 1800, no me acuerdo, 1840 y había una auténtica fiebre del oro. Bueno, pues ahora también la hay, unas veces más justificada, otras veces menos. En nuestra opinión, lo que hay debajo, cuando anuncian oro, ¿qué dicen? Más o menos lo mismo que con el stablecoins o con bitcoins o con tal. El mensaje es siempre el mismo: no nos fiamos de los políticos, hay un descontrol en el gasto público, no nos fiamos de los bancos centrales porque no hacen más que emitir moneda, y ya vemos cómo está la M2, y por lo tanto el oro se convierte en el refugio. Y bueno, pues si ese es el mensaje, probablemente eso es lo que esté calando entre muchos inversores. Y como digo, tampoco puedo explicarlo todo porque tampoco sé exactamente por qué se produce cada movimiento del mercado, pero no nos extraña nada que suba el oro un día que sube la bolsa, porque es algo que se está produciendo a lo largo de los últimos, yo diría que un año por lo menos, probablemente algo más. Por motivos distintos, que no tiene que ser por el mismo motivo. O sea que estamos intentando establecer que si hoy sube el oro es por este dato, y a lo mejor el oro está subiendo porque ha salido en el Financial Times una noticia por la cual la empresa esta, no quiero hacer publicidad de nadie, pero tan grande de stablecoins, pues ha dicho que va a comprar minas de oro, porque quieren, en esta movida del stablecoin, que tiene mucho que ver también con el miedo a los bancos centrales y a la deuda, y han dicho que van a comprar minas de oro porque quieren apoyar sus stablecoins también con activos de oro. Por lo tanto, puede ser también perfectamente porque el oro también tenga sus motivos para subir, con independencia de cuál sea el dato de empleo. Víctor Álvaro González, Next Step Finance. Buen día, buen negocio, buena tarde. Igualmente. 2:45 de la tarde, 8:45 costa este de Nueva York. La fotografía es clara alrededor del comportamiento del mercado respecto a este dato y de la fotografía en general, pero la realidad está alrededor de que acabamos de tocar nuevo máximo de todos los tiempos
en el oro. El contado 3.000, y fuera 5.000, se habría llevado ya el premio Nobel los de Goldman Sachs. 3.582,40, subida del 1,01%. Lo pueden ver aquí, es decir, en el momento en el que hemos conocido el dato de empleo y veíamos que el dato de empleo era 4,3% y que teníamos unas nóminas no agrícolas de 22.000, aquí lo tienen, ese es el dato clave del día, eso se ha conocido aquí, el movimiento ha sido hacia arriba en el oro. Ojo a la fotografía, 3.581, subida del 1% en el oro, en un entorno donde vamos viendo una fotografía ahora un poco de contención, 3.578, 0,91, después de haber roto arriba, de haber golpeado arriba los nuevos máximos históricos. Si vemos en futuros, 3.633 con 2, a ver si lo podemos poner, 3.634, subida del 0,78%, hay un poquito de retroceso ahora, pero ha marcado claramente un movimiento alcista. 2, 10, 30 años americano a estas horas, marcando también el comportamiento que veíamos alrededor de, en la parte corta de la curva, un movimiento de mayor caída y tanto, 2,59% de caída, 3,49. Cae el 2 años americano su rentabilidad por debajo del 3,5, 3,49, apostando no solo por una bajada de tipo de interés en la próxima reunión del 16, del 15-16, sino un movimiento sobre todo de mayor reducción de tipo de interés en el corto plazo. Ahora se lo preguntamos a David Azcona. 10 años americano, 4,09, a punto incluso de perder el 4%, bueno, aún le queda prácticamente un punto, 1,59% de caída. Y el 30 años americano, menos caída todavía, en la rentabilidad 4,81. Pero fíjense en todo esto, ¿eh? Fíjense aquí, en este movimiento de tensión que ha vivido el 30 años. Mercado americano, a falta de prácticamente 40 minutos para que abra, en positivo 0,23, el S&P 500, 0,62 en Nasdaq 100, caída del 0,10 del Dow Jones. 2,47, 8,47 costa este de Nueva York. Este es el dato clave junto con las nóminas no agrícolas, 22.000 las nóminas. Dato de desempleo, 4,3% en agosto. Venía del 4,2, sube al 4,3. Viene de complementar también malos datos durante la semana en empleo. David Azcona, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Ahora sí el empleo cede ante una situación en la que solo los aranceles compensan el crecimiento y el dinamismo en la economía estadounidense, ¿o hay que esperar todavía más? Bueno, yo creo que la reacción primera del mercado está diciendo que hay que esperar un poco más. Al menos las tecnológicas lo que están haciendo en preapertura es subir, porque lo que ven es menores costes de financiación, con lo cual ellas tiran para arriba, y tampoco acaba de ser un dato que diga que rompe por completo el futuro de la economía norteamericana, con lo cual hay que esperar, pero yo, José, que he estado muy atento al programa después de la publicación del dato, añadiría 3 elementos más, como elementos negativos del dato. Uno, que si uno ve también las revisiones que han realizado de los 2 últimos meses, la creación de empleo la han revisado en torno a menos 20.000, con lo cual uno podría decir que prácticamente en los últimos 2 meses o en el último mes no se ha creado empleo dentro de Estados Unidos. Y después, no solo quiero crear empleo en Estados Unidos, sino que quiero que esos potenciales consumidores tengan mayores ingresos, y la subida en salarios ha sido menos de la esperada. Y ya por último, y no me enrollo mucho más, es quién ha creado o quién ha tirado el carro. Y los que han tirado el carro no han sido los sectores más cíclicos, sino que ha sido sobre todo el sector salud el que ha creado empleo. Con lo cual hay que decir que escarbando el dato, todavía es peor de lo que uno intuye según los grandes titulares. Y a partir de ahora, ¿qué? Una bajada de tipo de interés parece claro en la próxima reunión, 0,25 o 0,50. ¿Y la única en el año o va a tener continuidad en las próximas 2 reuniones?
Bueno, todos sabemos que cuando un Banco Central Europeo se pone, no va a hacer como nos acostumbró el año pasado una y ya se quedó, ¿no? Suele ser un proceso de recorte de tipos de interés, como nos ha mostrado el Banco Central Europeo, con lo cual no se va a quedar en una. Y yo creo que va a estar más cerca de 3 bajadas de tipos de interés. Como decía en la última reunión en la que coincidimos tú y yo, José, sobre la Reserva Federal, y yo creo que en la próxima reunión va a haber muchos más que se unan a Waller y Bowman, que eran las voces discordantes en la última reunión de la Reserva Federal. A partir de aquí, ¿dónde está la tensión? Tensión en el oro, tensión que hemos visto durante la semana, sobre todo en el 30 años, incluso hoy ha habido un repunte hacia arriba y luego el descenso en el diferencial del 30 años. ¿Tanto pánico hay alrededor de la independencia de la FED? Tiene sentido, ¿no? Sí, hay mucho pánico y así se han manifestado todos los homólogos de Powell, tanto la presidenta del Banco Central Europea, el presidente del Banco Central inglés, todos se suman a ese pánico. Pero yo creo que el temor debe estar en el crecimiento. Con crecimiento, un Estado se va a mostrar solvente para poder pagar su deuda, las compañías van a seguir generando beneficios y yo creo que la siguiente piedra de toque que tenemos que tener en cuenta es el consumo. Ya algunas compañías como Macy's nos han dicho que el gran terrateniente o el gran inversor lo que está haciendo es bajar al último escalón de los supermercados para poder comprar y por eso le va bien dentro de sus beneficios. La gran pregunta es ¿qué hace aquel que menos tiene, aquel que más padece, aquel que está dentro de ese 0,2% de incremento dentro de la tasa de paro, ¿no? Es la gran pregunta y es el pánico que debe tener el inversor. Y para mí creo que el inversor está demasiado optimista actualmente respecto a esos beneficios y a ese no impacto dentro del consumo. Solo una cuestión más antes de terminar. ¿Tiene razón Trump? ¿Powell es too late? ¿Lo fue en el movimiento de subida de tipos y se le ha ido de mano el movimiento de bajada de tipos? Creo que estamos en un ciclo que no es usual. Tenemos todavía desequilibrios estructurales bastante importantes, pero sí, en este caso Powell ha demostrado que se le ha ido el caballo y que está sobrepasado por la situación. Yo creo que también hay que decir que en voto a favor de Trump, la Oficina de Estadísticas nos ha estado dando datos erróneos y que esto está retrasando la reacción de los mandamases de la política monetaria. Y yo creo que la tasa de ahorro también fue un grave error el año pasado como dato mal calculado para todos los componentes del board de la Reserva Federal. Gracias, David Azcona. Buena tarde, buen negocio. Gracias, José. Un abrazo. 8:53 de la mañana es el dato, 4,3%, esa tasa de desempleo que sube en la décima que estaba esperada. Ojo con los datos también alrededor de las nóminas, 22.000, menos de las 75.000 que esperábamos. Seguimos avanzando en el que sin duda es el gran dato que esperaba el mercado desde hace prácticamente un mes.